Hola mis hermanos, Dios les bendiga a todos, sea de bendición grandemente este día. Tengo aquí una imagen, una proyección del templo de Jerusalén con una vista actual de Jerusalén de hoy día. Y acá vemos el templo eh, dentro de sus muros, en el monte Sión, y vemos ahí la obra que se concretó en el tiempo de Herodes, el tiempo ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y vemos en parte la parte material de lo que fue el aporte hecho por una parte por Zorobabel, por Esdras y Nehemías, quienes fueron encargados por parte de Dios en el retorno de la cautividad en Babilonia. Los muros, el templo se construyó, se reconstruyó, por una parte con el trabajo de los sacerdotes y levitas, por otra parte los muros se reconstruyeron con la labor dirigida por Nehemías, quienes diversos grupos fueron reconstruyendo tramo por tramo de los muros de Jerusalén. Esto fue una parte del total, fue una parte de ese total, de esta obra que Dios estaba haciendo en reconstruir a un pueblo, reinstalarlo en su tierra, pero lo principal, entregar lo más importante, que era la presencia del templo, la presencia de los muros, que es el lugar donde vendría y estaría siempre la presencia del Dios vivo en medio de su pueblo, del pueblo de Israel. En el capítulo 9 de Esdras, recuerden que él era sacerdote, y dentro de las cosas que le tocó realizar fue de que además de que se leyera la palabra de Dios, la ley, en ese momento la ley de Moisés, se fuera enseñando al pueblo que estaba alejado en un tiempo, recuerden, de 70 años, lejos en la cautividad en Babilonia. Dice el capítulo 9 de Esdras, del versículo 1 al 5, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para su hijo, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. La mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido, mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. De esta misma manera, Esdras, en su oración, que ya vimos que parte en el capítulo 9 y sigue en el 10, termina en el capítulo 10, y es aquí donde centramos esta palabra del Señor en el día de hoy, y dice Esdras 10, de versículo 1 al 3, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente.
Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Posteriormente, en el versículo 18 y 19 dice: de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Posteriormente continúa hasta el versículo 44, donde aparece todo un listado de entre sacerdotes, levitas y todos quienes habían tomado mujeres extranjeras. Y dice en el 44 al final: todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Ahí termina esta porción de la palabra del Señor, y tenemos presente de que la voluntad de Dios siempre va dirigida a la persona, siempre va dirigida a lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra conciencia respecto del bien y del mal, y de lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y que cuando Dios se dirige a su pueblo, por una parte vemos el caso de Israel aquí, donde después de la cautividad Dios está reconstruyendo, está reedificando, está restaurando y está recomponiendo una vida social y civil para su pueblo Israel, en Jerusalén especialmente, donde debe primar la santidad de Dios, primeramente la santidad de Dios. Cuando nosotros recordamos la labor de Nehemías en la reconstrucción, restauración de los muros, está siempre el entendido que dentro de los muros está el templo donde, como lo vimos cuando el rey Salomón construyó el templo, el Señor, el día que el templo fue dedicado a él llenó esa casa con su gloria. Y fue a tal extremo de que la gloria del Señor que había llenado el templo impedía que entraran los sacerdotes y entrara quien debía entrar. Entonces, en ese sentido, la santidad de Dios está resguardada y en un lugar preciso. Él tiene su lugar preciso. Como veíamos en la imagen anterior, ahí estaba el templo que finalmente, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, está el templo ahí que había construido Herodes, que fue quien, el templo original, Herodes lo amplía, lo remodela. Y ahí es el tiempo que marca Dios cuando viene nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, nuestro Señor y Salvador para la eternidad. La labor que le corresponde a Esdras y Nehemías en esta etapa es muy importante en el sentido, como le decía, de restaurar. Y cuando viene a restaurar, significa que los corazones para recibir al Mesías y al rey de Israel, porque ahora, a partir de este momento, Jerusalén e Israel se preparan hasta la venida del rey, a recibir al rey. El rey ya viene, viene pronto, viene pronto. Israel en este momento, después de la cautividad, está en que sí, se preparaba
iba a tener el lugar, porque Dios escogió ese lugar, Dios escogió Jerusalén para ahí Él poner su gloria, y dentro de este mundo terrenal. Y está el templo entonces, el lugar, está todo, pero debe estar la santidad de Dios en quienes deben recibirlo. Entonces, por una parte, el pueblo en su primer momento, como vemos en el Esdras 10, en el versículo 2, cuando viene Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Fíjese, la gracia empieza a operar siempre en los momentos más delicados del pueblo de Dios. La gracia opera inmediatamente, pero inmediatamente, de tal manera que esa esperanza nunca se pierde. Y esa esperanza es parte con el reconocimiento de aquellos que habían cometido frente a la ley de Dios entregada a Israel por medio de Moisés, habían fallado la ley. Entonces, Esdras dice: han fallado, esto está mal, hay problemas. Y viene el caso de Secanías, y él reconoce: hemos fallado, hemos pecado contra Dios, hemos fallado a la ley, pero estamos decididos a recomponer esto, y hay esperanza para Israel. La palabra de Dios la fija de esa manera: hay esperanza para Israel. Y hay esperanza para Israel por la gracia. También ha habido y hay y sigue habiendo esperanza para todo aquel que está dispuesto a dejar su vida rutinaria sin Dios para tomar una vida rutinaria con Dios a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dado justamente ahí en ese lugar, en el Gólgota, en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre bendita por cada uno de nosotros. Y siempre hay más en torno a esta gracia, donde el Señor entregó por nosotros su vida, su sangre bendita, y para Israel. Porque aquí estamos en Jerusalén actual, sus muros, el monte del templo, donde no está el templo, donde está la cúpula de la roca, centro religioso del Islam. Pero Israel siempre tiene la esperanza porque está escrito. Pero para nosotros lo importante está en que toda la labor de aquellos que se levantaron, que Dios despertó su espíritu y se levantaron para trabajar en la obra, como hemos dicho antes, sus nombres están escritos en estos muros y forman parte de ellos, es un testimonio. Y por otro lado, nosotros que hemos también tomado el camino del Señor, cuando Él un día vino, nos llamó, nosotros reconocimos en nosotros que había pecado, porque vino el Espíritu Santo, nos reveló, nos hizo ver, y de ese momento, a partir de ahí, decidimos llevar una vida en santidad, de la mano de Dios, aferrados a la cruz del Señor, al sacrificio, a su sacrificio magno en la cruz del Calvario, y seguir caminando de esa manera. En el tiempo de Nehemías hay un periodo de tiempo, 2 años, en que Nehemías tuvo que retornar a donde el rey de Persia, para dar cuenta. Él era funcionario del reino, y dice que pasados esos 2 años, cuando él volvió a Jerusalén, todo el orden que se había hecho con los sacerdotes y los levitas se había desmoronado, se había deshecho. Y aquellos que estaban sirviendo en el templo, tanto sacerdotes como levitas, se habían vuelto a su tierra, como simple gente que vive en su campo, lo trabaja y vive de ello, y nada más. Entonces,
Ello significó nuevamente que lo mismo que vimos en capítulo 9 y 10 de Esdras, Nehemías lo volvió a retomar, donde él exigió, incluso exigió con fuerza, de que se debía cumplir con la ley de Dios. Para el tiempo de la ley, el tiempo que es hasta que está anterior y dura hasta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ese es el tiempo de la ley, el tiempo de que Israel sí o sí tenía que obedecer a la ley. Se hace exigible y eso crea obviamente conflictos. Había enemigos en los alrededores que intentan siempre destruir la obra, pero lo más grave era que esta mezcla con los pueblos que no era de Israel generan algunos parentescos con incluso sacerdotes que tenían un cargo importante en la labor del templo y que empieza a ser parte de este desmoronamiento. Por lo tanto, bien dice ahí en su palabra cuando relata el libro de Esdras, al final, en el versículo 44, que el paso que debían dar los sacerdotes y levitas especialmente en su servicio al templo para poder seguir en él conforme a la ley, tenían que dejar a sus mujeres extranjeras y ellos acordaron eso. Hubo quienes no lo hicieron de todas maneras, pero el servicio para ministrar al Señor tenía que ser conforme a la ley. Y una de las cosas que más se siente ahí es que, como dice en el 44, y de aquellas mujeres que ellos tenían que despedir, ya de esta unión había hijos ya. Entonces es un paso tremendamente grande, un sacrificio ahí de corazón fuerte y que iba a provocar un dolor grande. Pero el que decidió dar un paso en el nombre del Señor y servirle a Él de corazón, tiene un pago que es único, no hay nada que se le pueda comparar. Y de esta manera, bien, dijo en un momento el apóstol Pedro, Mateo capítulo 19, 27, dice entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Bien representaba Pedro a estos primeros 12 discípulos, apóstoles del Señor, que encargados de entregar el mensaje de la buena nueva a Israel. Él bien lo menciona porque es parte también de esa humanidad de Pedro, de expresar y poner por delante las cosas como a él le parecen y como son, y como él cree que son, y debe preguntarlas también. Entonces él dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Efectivamente, ellos lo dejaron todo. Y nosotros, por nuestra parte, en conformidad al llamado que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, hay quienes probablemente hemos dejado más de lo que alguna vez hubiésemos imaginado que podíamos dejar. Para otros quizás no tanto, hay algo más llano, y para otros menos todavía, porque tal como dice el Señor, el que cree en mí y en su gracia, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Por lo tanto, esa fe puesta es compromiso, es palabra fiel del Señor. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá y va a tener salvación, va a tener parte en la vida eterna. Eso es lo principal, lo hermoso, parte por ahí, en esta gracia del Señor. Lucas 14, para ir terminando, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto en relación a los discípulos. Téngalo presente, los discípulos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que da paso hacia acá, hacia el monte del templo, hacia los muros de Jerusalén,
donde Dios inscribe su nombre, porque va a tener parte ahí, es parte de esto. Aquel discípulo fiel va camino allá, a la eternidad, y va camino aquí a encontrarse con el Rey. ¿Y por qué con el Rey? Un Rey que no es solo por una simple obediencia, sino que es por amor. Donde Dios puso amor en mi corazón, yo amo al Rey. El Rey es de amor, amor a Él. Así como cuando se siente y está el sentimiento por el Rey David y de todos los pasos que Él dio, independiente de sus fallas, está ese amor de Dios por aquel que lo primero que había en Él era el amor a Dios. Y este Rey que viene, nuestro Señor Jesucristo, a Él le debo la vida, le debo todo. Y es amor a Él, es amor a Él. Miqueas 6 dice, para completar finalmente, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nada más. Eso es todo. Eso es todo. La ley de Dios, la palabra de Dios es así, tan simple como eso. Dios les bendiga y sea toda honra, gloria, alabanza para mi Señor Jesucristo, hoy y siempre. Amén. Un abrazo a todos en el amor y gracia del Señor. Amén.